les bendiga, bienvenido una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez de Collins y qué bueno poder compartir el estudio de la palabra de Dios. Antes de iniciar les pido que me acompañen a orar. Amén. Amante Padre, te damos las gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, a mí y a toda la persona que me puedan ver, que tú nos ayudes a ponerla por obra y a ser receptores de la misma. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy, Dios pacta con Abraham. Dios pacta con Abraham. Vamos a estar viendo en el capítulo 11, 12 y 14 de este libro. Amén. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue hijo de Taré. En Génesis 11 se presenta a su padre, ¿verdad? Y a sus hermanos. Taré fue descendiente de Sem. Abraham era de Ur de los Caldeos, ciudad sobre el Éufrates, en el sur de Mesopotamia. Era un centro importante en la civilización de entonces. Esto es aproximadamente 1800 años antes de Cristo. Sabemos que la esposa de Abraham, Sarai, era estéril, es decir, que la pareja no podía tener hijos. Taré decidió mudarse con sus hijos a Canaán, pero llegó solo hasta Harán y se estableció allí hasta su muerte. Harán era una ciudad y región de la parte norte de Mesopotamia. Hoy día eso es Turquía y Siria. Tanto Ur como Harán eran centros religiosos de politeísmo, es decir, de diversidad de dioses e idolatría, alejados del Dios verdadero. Vamos a la palabra y vamos a ver en Génesis 12, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Yo voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Amén. Dice así, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense, el llamamiento de Abraham. Dios inicia un acto especial de su plan de salvación para la humanidad. En vez de Dios abandonar a la humanidad, luego de haber pecado en el huerto del Edén, Dios, interesado siempre en el bienestar y en el porvenir de nosotros, inicia un plan de salvación, y eso comienza en la persona de Abraham. En vez de abandonar la humanidad en su pecado, Dios escoge a este hombre y le hace un llamamiento especial. Ese llamamiento consiste en la demanda de Dios a Abraham, que son, primero, tiene que irse de su tierra. Le dice: vete de tu tierra. Esta era geográficamente Harán, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, donde temporalmente Abraham estaba viviendo. Culturalmente era Ur de los Caldeos, civilización a la cual Abraham pertenecía. La segunda cosa que Dios le dice: deja la casa de tu padre. Esto significa dejar lo más querido y lo que representaba seguridad y comodidad. Y en tercer lugar, que no eran 2 sino 3, a la tierra que te mostraré. Abraham no sabía hacia dónde quedaba la tierra. Estas eran las condiciones de Dios para hacer el pacto con él. Primero, deja tu tierra. El que se va de su país está dejando atrás como toda su esencia, todo lo que culturalmente es. Vete de la casa de tu padre, cambia tu identidad, cambia quién eres. A la tierra que te mostraré, sin saber a dónde vas. Esto habla de que cuando el Señor nos llama a nosotros,
Nosotros tenemos que olvidarnos que yo soy dominicana, tengo que olvidarme que mi apellido es Pérez, tengo que dejar de pensar que voy a donde quiera. No, en vez de ser dominicana, ya yo vengo a ser ciudadana de Cristo, del cielo. En vez de yo ser ya Pérez, que es mi apellido, yo vengo a ser cristiana. Y en vez de yo creer que cada paso que doy es conforme a mi voluntad, tengo que entrar en la voluntad de Dios y dejarme guiar para que Él me lleve a donde quiera llevarme. Esto fue lo que Dios hizo con Abraham, al cual todavía no le había cambiado el nombre a Abraham. Todavía él era Abraham. Después de esto, vamos a ver en contraste con la demanda a Abraham, el Señor entonces le hace promesas, le hace una demanda. Sí, Abraham tiene que hacer algo, pero Dios entonces le hace unas promesas a y las promesas, la primera dice: yo haré de ti una gran nación. ¿Y de qué manera? Si él no tenía hijos y su esposa era estéril. Aparte de eso, dice que el Señor le dijo: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Este era el deseo egoísta de los hombres de Babel, en vez de ser olvidado al separarse de su parentela y tierra. Abraham será engrandecido y beneficiado por Dios. La tercera cosa: serás de bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que Abraham iba a pasar de ser una persona común y corriente a ser ese instrumento que Dios iba a usar para bendecir a muchos, de los cuales tú y yo somos parte. Hicieron pacto. Recordemos que un pacto es un acuerdo entre dos o más partes, donde cada uno se compromete a cumplir lo que le corresponde. Amén. Si continuamos leyendo, vamos a ver Génesis en el mismo capítulo 12, los versos del 4 al 7, dice, y continúo leyendo en Reina Valera 1960, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, es decir, su sobrino, ¿verdad? Y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham se fue. Aquí está la respuesta de un hombre especial que acepta el llamado de Dios. Sin titubear, Abraham hizo lo que Dios le dijo, se fue de su tierra y su parentela. Parte de Harán, dejando a su padre Taré. Abraham tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, las personas y bienes, e inicia el viaje hacia la tierra de Canaán. Justamente era la tierra que Dios había prometido para la descendencia de Abraham. En respuesta a la revelación de Dios, cuando Dios se le aparece, ¿qué hace Abraham? Abraham edifica un altar a Jehová. En medio de aquella tierra que, como dijimos ahorita, eran idólatras, politeístas, ¿qué hace Abraham? Abraham, cuando tiene este encuentro con el Señor, le edifica altar al Dios verdadero. Si continuamos leyendo, vamos entonces al capítulo 14, los versos 11, 12 y 16, para ver en el momento en que Abraham tiene que rescatar a su sobrino Lot. Los versos 11 y 12 del capítulo 14 dicen, continúo leyendo en Reina Valera 1960, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. El 16 dice,
y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Las ciudades de Sodoma y Gomorra habían sido saqueadas e invadidas por un grupo de reyes del norte y llevaron cautiva a muchas personas. Entre esos que llevaron estaba Lot, el sobrino de Abraham. Vemos que él rescató a su sobrino y a un grupo de personas. Pero ¿qué pasa? Él no solamente recobró, ¿verdad?, a su sobrino, sino también a toda la gente y los bienes de Sodoma. Aun cuando Lot ya se había separado de Abraham, éste sintió una responsabilidad grande por él. La estrategia que usó Abraham, la alianza que hizo y la persistencia y el sacrificio en rescatar a Lot indican una habilidad guerrera extraordinaria. Es decir, que Abraham sabía de guerra, de estrategias de guerra. Pero ¿qué pasa? Él nunca usó eso para ganancia propia o para forzar el plan de Dios en cuanto al territorio prometido. Vamos a continuar leyendo y vamos a ver en el momento en que Abraham da sus diezmos. Génesis 14 del 17 al 20 dice: Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dos acontecimientos importantes. Primero, Melquisedec sale al encuentro de Abraham y lo bendice. Melquisedec quiere decir rey justo. Salem era el antiguo nombre de Jerusalén y quiere decir paz. La orden sacerdotal de Melquisedec es mencionada en el Salmo 110:4, un pasaje mesiánico, y también la vemos en Hebreos 7, esta orden de Melquisedec. El otro acontecimiento fue que Abraham le dio a él diezmo de todo. Ante la identificación de Melquisedec, Abraham le dedica el diezmo del botín de guerra que traía. Abraham reconocía así que la victoria se debía a la acción libertadora del Dios Altísimo. También reconocía su obligación de dedicar el diezmo a Dios, hermano. Y es que usted y yo tenemos que reconocer que nuestras victorias son obra de Dios. Y segundo, que tenemos de manera voluntaria darle el diezmo al Señor. Fíjense, los planes de Dios no son fáciles. Pero antes de ver esto, déjeme decirle que a veces nosotros estamos muy condicionados por la forma en la que la sociedad, el medio en el que nos movemos, nos condicionamos mucho. Abraham llegó a este lugar donde se adoraban múltiples dioses, donde la gente era idólatra. Sin embargo, en medio de toda esa idolatría y de ese politeísmo, él reconoció que lo que él tenía venía de parte de Dios y adoró, levantó altar a ese Dios único. A eso estamos llamados usted y yo, a adorar al Dios verdadero, incluso en medio de una sociedad que nos va a juzgar, en medio de una sociedad que hasta se puede burlar de nosotros. Pero nosotros ser entes de luz y embajadores de Cristo, donde quiera que lleguemos. Eso es lo que Dios demanda de su pueblo. Lo segundo es que los planes de Dios a veces son difíciles. Abraham no sabía dónde estaba esa tierra prometida, pero Abraham caminó en el plan de Dios, confiado. Vayamos confiadamente donde Dios quiera llevarnos. Amén. Y aunque sea difícil, recordemos que Dios, como poderoso gigante, está en medio nuestro y que Él nos dará la victoria. Y en tercer lugar, recalcar esta parte, que nosotros debemos honrar a Dios con nuestros bienes materiales sin poner ningún tipo de excusa.
El pacto de Abraham con Dios fue: ve a esa tierra que te voy a dar, deja todo, confía en mí, camina en mi plan. Y la parte de Dios fue: te bendeciré y haré de ti una gran nación. Y Dios lo cumplió, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque está llena de promesas para nosotros, Señor. Porque como siempre digo, siempre menciono esta porción, tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros. Por eso nosotros podemos caminar confiadamente el camino que tú has trazado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes en todo, incluyendo la parte material. Que seamos dadores alegres, Señor, que no retengamos el diezmo, sino que podamos ver las bendiciones que tú das a tu pueblo cuando es obediente, pero que no lo hagamos buscando beneficio, sino que lo hagamos por obediencia, por amor y agradecimiento a ti, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque por medio de esta promesa que tú le hiciste a Abraham, yo también soy bendecida, y todo el que me está viendo que ha decidido seguir a Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, gracias por quedarse hasta ahí. Le motivo a que si no tiene una iglesia donde congregarse, que nos visite. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta, y los recibiremos así mismo, con las puertas abiertas y con brazos extendidos, para ser ese lugar de refugio donde usted encuentre la paz que solamente Cristo puede dar. Muchas gracias. Será hasta una próxima entrega. Dios le bendiga.